Hay momentos que merecen ser recordados por siempre. Historias que inspiran y motivan. Personalidades que llenan de orgullo nuestra tierra. Conozcamos al embajador de hoy. Artline. Escribe la vida. Así es, queridos amigos, vamos a conocer a la embajadora Artline de hoy. Para mí es un verdadero gusto, un verdadero placer dar por iniciado esta nueva edición de Embajadores Artline Podcast. Y ahora nos acompaña Gloria Ramos. Bienvenida, Gloria, un gusto saludarla. Gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros acá en esta nueva edición y en este podcast. No, gracias a ustedes por la invitación y pues un honor poder compartir todo lo que tiene que ver con lo que uno hace en la vida y es parte de justamente lo que estamos haciendo. Bueno, quiero agradecer a todos los que se conectan con nosotros, se han conectado a través del TikTok Live, también a través de nuestras páginas oficiales en el Facebook y en el YouTube, que nos encuentra como Nación Artline. Este es un proyecto, una producción original de Beto Internacional, que es la empresa representante de Artline aquí en El Salvador. Artline, que es la marca número 1 en marcadores, resaltadores y plumones, fabricada en Japón con su sede en Nagoya. Así que gracias a ustedes que se conectan, que hacen posible este podcast, y gracias a, por supuesto, Beto Internacional por confiar en este proyecto y darle rienda suelta a Embajadores Podcast. Embajadores Artline, perdón. ¿Cuál es la idea de este podcast? Y es que conozcamos personalidades en el deporte, en el arte, en la música, que dejan huella y han dejado huella en nuestro país, y como dice el eslogan, escribe la vida. Con Artline han escrito parte de la historia de este país, y ese es el caso de Gloria Ramos, quien es coach personal, pero yo le envié hace poco una información que vimos en redes, publicado por Diario El Salvador, que decía una de las mujeres más influyentes de Centroamérica. Además, la primera atleta de salto con pértiga en este país. Empecemos por ahí, Gloria. ¿Cómo es eso que la primera de salto con pértiga? Ay, tenemos que regresar años atrás, Germán, muchos años atrás, diría en el siglo pasado, 1900 Sí. ayer, 1992, cuando Gloria tenía 12 años y justamente se despide de su primer amor, su primer deporte, que es la natación. Sí. Fue el primer deporte que yo desarrollé de muy chiquita. Mis padres me inculcaron muchas cosas, de parte de ellos el deporte y la educación. Y fue así como en el 94, que creo sale en el escrito justamente de la nota que le hicieron del Diario El Salvador, en el 94 yo soy espectadora de los quintos Juegos Centroamericanos que éramos en ese entonces anfitriones aquí en El Salvador. Uh-huh. Y veo toda la inauguración, quedo fascinada, 14 años, y en ese momento dije, quiero hacer atletismo. Me remoto también que en el 92, para mí 1992, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Sí. para mí fueron muy significativos, muy cruciales, desde el momento de la inauguración, la flecha, el arco. No, eso fue espectacular. Sí, enciende el pebetero. Bueno, y te cuento que hace una semana pude estar en Barcelona y visitar justamente donde se dio todo eso, parte de los estudios que estoy haciendo actualmente en la maestría de estudios olímpicos. Bueno, yo le cuento, perdón, paréntesis con eso. Tuve la oportunidad en algún momento, siendo productor en 102.9, de un programa que se llamaba El Desempate, y tuve la oportunidad de poder comunicarme. No me pregunte cómo, porque al final eso va a estar bien difícil que lo cuente, pero salimos al aire con don Antonio Rebollo, que es el atleta paralímpico que tiró esa flecha y que encendió el pebetero en Barcelona 92. Fue una cosa increíble haberlo contactado. Pues tuve que llamar a la Federación de Tiro con Arco en Madrid, y luego tratar de contactarlo a él. Me lo contactaron y salimos al aire y hablamos. Eso fue en el marco de los Juegos Olímpicos, ya le digo, quiero ver, entre el 2012 y 2014 hubo unos Juegos Olímpicos. No recuerdo cuál. ¿Río 2016?
Río 2016. Bueno, O sea, ¿y los anteriores? O Londres 2012. Yo creo que Londres 2012, por ahí pudo haber sido, Londres 2012. Bueno, la cosa es de que conocimos a Antonio Rebollo y a muchos creo que nos marcaron los Olímpicos de Barcelona 92. Sí, Germán, qué linda historia. Es parte de todo el legado, todo lo que justamente nos crea en esa historia, más cuando estamos muy jóvenes y obviamente queremos forjar un futuro. Y es así como llego al atletismo en 1995. Primero compito, venía de la natación, luego el atletismo, compito en 100 metros, en salto de altura, salto de longitud. Ninguno de ellos me satisfacía, no sé por qué, Sí. quizás ya tenía la espinita de retadora, retarme a mí misma, y fue que decido, pues me acerco al entrenador en ese momento y decido entrenar salto con pértiga, lo cual me dice en ese momento yo no tengo entrenamientos para mujeres, porque a nivel internacional, lo que ahora se conoce que la World Athletic, antes la W o la IAF, la International Athletics Federation, no era, el salto con pértiga femenino no era una prueba oficial, solo una prueba de exhibición, y eso también hacía un poco contraproducente en el sentido de por qué estamos haciendo una prueba si a nivel internacional todavía no está avalada. Sí. Sin embargo, como todo evoluciona y más la participación de mujeres en el deporte, se me da la oportunidad, porque yo lo dije en los Juegos, en la inauguración de los Juegos del 94, quiero representar al país, quiero ganar una medalla, quiero estar en un evento importante. Y fue así como en 1997 compito por El Salvador y gano una medalla. Y fue satisfactorio porque es como a la edad de 17 años era una menor de edad todavía, y en ese momento pues la euforia y todo, porque los Juegos Centroamericanos generalmente es una selección mayor la que representa. Obviamente hay juveniles que tienen el buen desempeño y que pueden estar ahí. Así es como llego a ser la primera mujer carrochista o la primera mujer saltadora de pértiga del país. ¿Su familia y sus padres estuvieron siempre en este proceso, Gloria? Sí, mi hermano también hizo atletismo, él fue lanzador de martillo. Otra prueba que me encanta, siempre que puedo estar en un evento internacional o nacional, me encanta ver el lanzamiento de martillo. Mi papá también fue atleta en la universidad, compitió en los 1500 y luego se pasó a los 100 metros. Entonces, como te repito, Germán, siempre el deporte estuvo implícito en mí, desde que los Juegos Olímpicos, de la inauguración, y en cada deporte mi papá se convertía en mi comentarista oficial, digámoslo así, a la par, me iba contando la halterofilia, la gimnasia, la natación, que también es muy importante, el ciclismo, todos los deportes. Entonces era como aprender un poquito de todos y luego decidir cuál, obviamente el atletismo. Y atletismo creo que lo vimos todo. Y acuérdate que la diferencia de horarios era prácticamente competencias en la tarde, noche, y nosotros en la mañana. Sí. Estábamos ahí sentados frente al televisor viendo todas esas competencias. La disciplina de hacer este tipo de deporte, como cualquier otro deporte, pero la disciplina de entrenar por una medalla, por competir, es fundamental en el crecimiento de un niño y de un joven, Gloria. Sí, es fundamental, precisamente porque te vas dando, aquí tenemos que saber que hay deportes tanto en grupales o en colectivos o individuales. Sí. Yo soy de las que compite conmigo mismo a poder dar más el ancho, y sí es sumamente importante porque obviamente hubieron muchos aciertos en los que sí rompí el récord, se iba dando, pero habían otras que prácticamente retrocedía un paso o dos pasos y era un poquito no frustrante, sino, es decir, hacia dónde vamos y empezar con esa disciplina, porque es mucha disciplina y sobre todo esa satisfacción de decir, ok, no es la medalla que necesitaba, es el 5º lugar o es el 6º lugar, pero lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Y muchas veces no entendemos esa parte de todo el esfuerzo que nosotros como personas hacemos o hice en aquel momento. Claro, como te digo, no hubieron momentos, pues ya, bueno, cuando le dije a mi entrenador que ya no podía seguir entrenando por mi carrera profesional, la carrera que decidí estudiar, obviamente hay un enojo porque hay toda una preparación de años que prácticamente no lo echas a la borda, sino
Ahora entiendo que más adelante justamente lo pones al servicio, es parte de toda la experiencia. Claro. Bueno, ¿cuántos años prácticamente fue esta práctica de alto rendimiento en el deporte? Fue de 1995 hasta el 2002 que fuimos sede de los Juegos Centroamericanos del Caribe, como lo fuimos en el 2023. Un año antes yo decido retirarme. Sí, la parte de la carga académica, la carga laboral también, pues ya estábamos entrando en una etapa de adultez, cuando los padres de familia dicen, bueno, hay que dedicarse a algo, ¿verdad? Hay que trabajar en lo que la familia está haciendo o ver qué puede hacer por usted misma. Y fue esa práctica, podríamos decir que fueron alrededor de 7 u 8 años. Aparte de la natación, ¿verdad? Que también lo recuerdo muy bien a nivel infantil en competir, y tengo un par de fotillos y medallas, esas sí creo que no las tengo, esas sí creo que las perdí. Okay. En esta etapa bueno, en este deporte del salto con pértiga hay edades, Gloria, o sea, hay un mínimo para empezar y hay un máximo donde ya uno tiene que decir, bueno, o sea, me gusta, pero ya hasta aquí. Un mínimo, bueno, ahora lo que se ocupa son categorías. Los niños de 13 y U13, U15 pueden practicar el salto con pértiga, no a nivel competitivo, es decir, si tienen una garrocha, simulan una garrocha y hacen saltitos. Comienzan a decirlo. Obviamente esto es de acuerdo al peso y a tu estatura y obviamente a la altura que tú saltas. Y le da máximo, pues hemos visto personas que se han retirado hasta que el cuerpo, como decimos, aguante, Germán, el cuerpo aguante en el sentido de que te dé tu rendimiento físico. Sabemos a entrada de edad que ya el nivel físico ya es diferente, cambia. Sin embargo, en el atletismo siempre hay un mundial de máster. ¿Qué significa mundial de máster? Cuando usted cumple 35 años, se vuelve un pre-máster y ya va por categorías. Y muchas veces se han atrevido a saltar, obviamente despacito, con una distancia bajita, pero sí es posible hacerlo. Sí, ¿qué es lo que a nivel personal, como Gloria, no en aprendizaje para otras personas, sino para Gloria, qué es lo que considera más importante le dejó haber practicado este deporte en específico? El compromiso propio conmigo misma en todo lo que me proponga, desde esa edad de 14, cuando lo dije, quiero ser parte, a los 15 comienzo a entrenar. Creo que todas las declaraciones y todo lo que he hecho en mi compromiso propio de decir, Gloria, vas a hacer esto, aunque he llegado cerquita, porque no todo lo he logrado, a lo mejor he dicho cosas que no he cumplido, siempre ha estado presente también la parte de la responsabilidad. Creo que es algo que también me lo pongo muy en serio, este chaleco, esa chaqueta o algo encima, es decir, es parte de la responsabilidad, porque como el deporte lo practiqué a tan temprana edad, obviamente en toda mi adultez, mi vida hasta este momento, hasta mis 45 años, que hace 2 años estaba cumpliendo, hace 2 días estaba cumpliendo años, es justamente el deporte que queda tan arraigado en ti que sigue siendo un compromiso. ¿Para qué? Para tener una buena salud, para estar anímicamente bien, en el sentido de todos tus pensamientos, todos tus cerebros. Entonces, es eso lo que me sigue dejando, es la parte de mi compromiso, mi autocompromiso y sobre todo la responsabilidad, combinado con los hábitos, con unos buenos hábitos. Yo le digo a las personas que yo si un día dejo de hacerlo, ahora ya lo entiendo, digamos que ya el razonamiento es diferente. Si un día no puedo hacer ejercicio por viaje, por algún compromiso o algo que tengo que hacer, no pasa nada, está el día siguiente. Sí. Pero antes Gloria sí se pasaba un terremoto encima y era como lo quiero, lo necesito. Entonces ya aprendí que parte de mi autocompromiso también es la flexibilidad de cómo puedo ser, y obviamente tiene mucho sentido porque la garrocha, para poder saltar más alto, se dobla, hay un doblez que es justamente esa flexibilidad para llegar más alto y poder pasar la vara. Sí. Es una metafísica. Claro, hubo después, y ahí más o menos casi que me lo respondía, hubo después
cuando por razones académicas, laborales, de tiempo, de crecimiento, ¿verdad? De edad, cuando lo dejó, hubo un duelo después de que yo dije, híjole, entrenaba todos los días, ya no voy a la pista, ya no veo a mi entrenador. Y ¿cómo manejó esa etapa? Creo que, no lo recuerdo bien, quizás fue para el 2002, obviamente vi los Juegos Centroamericanos del Caribe, no estuve tan involucrada como hace poco fueron en San Salvador en el 2023. Quizás el duelo fue siempre estar presente viendo los Juegos Olímpicos de ese momento, Beijing 2008, luego Londres 2012 que estábamos hablando, no recuerdo, creo que fue Sydney, no recuerdo, hay uno que se me escapa. Atenas sí sé que fue en 1996, si no me equivoco, me van a regañar todos los olímpicos. Entonces es justamente siempre estar viéndolos presentes. Obviamente la tecnología en ese momento era diferente. El broadcasting, toda la parte de la comunicación, todo lo que como uno podía tener. Uno ahora elige qué deporte puede ver, las redes sociales, el streaming, todo. En aquel entonces sí había que ser más selectivo, ¿verdad? Obviamente pasaban los deportes que tenían más rating. Entonces fue un duelo en decir, ok, de hecho intenté competir, si bien no recuerdo, en el 2005, 2006, todavía estaba en la universidad, me inscribí y todo, comencé a entrenar, pero hubo algo que me dijo, no, quizás no es el momento, quizás ese duelo había que cerrarlo bien. Sí. Y fue así como llego a las carreras o las carreras de calle en el 2010, 2012, porque también tuvimos unos retos por ahí pequeños, porque eso es más amateur, ¿verdad? No una parte profesional. Y es justamente el duelo de decir, todo el atletismo me dejó toda esta parte de disciplina, de autoconocimiento, de saber que puedo hacer más. Y en ese momento me concentré justamente en la carrera, me casé, tuve mi hija, me dediqué al negocio de la familia y luego decido otro reto para mí. En el 2010, 11, decido comenzar la carrera del coaching ontológico o coaching profesional, ¿verdad? Estudiarla, llegar hasta el máster en el 2014, 2015, donde fue la graduación. Entonces fue aquella época, aquella etapa de decir, volverme a encontrar, volver a ver qué Gloria puede aportar más, siempre para El Salvador, claro está, amo mi país, me encanta mi país, me gusta visitar otros países para conocer, y también en esa parte de decir qué más puedo entregar. Entonces creo que el duelo lo viví así, Germán, fue como a regañadientes ver las competencias, saber quién eran los atletas en aquel momento los que estaban despuntando o siendo los ganadores. Y así creo que fue, y obviamente me estudio el coaching y ahí es cuando ya me cambia totalmente la perspectiva de vida, digámoslo así. Claro, yo creo que hubo tantas actividades o se involucró en tanta actividad que pues tal vez no fue fácil, pero no fue tan difícil al final hacer el clic por lo que me está contando. Bueno, y este mundo del coaching, si nosotros nos metemos a redes sociales, si nos metemos a YouTube, encontramos una gran cantidad de coach personales que al final desarrollan distintos temas, ¿verdad? Uno puede buscarlo, coach de finanzas, de salud personal, para cuidado personal, etcétera. Pero es un mundo súper amplio, pero justamente usted acaba de decir algo muy importante. Se tiene que estudiar y me tengo que preparar, porque al final me voy a parar frente a 100, 200, 300 personas y lo que yo diga puedo hacer que toque positivo o negativamente a una persona. ¿Cómo ha sido esta preparación? Y si hubo en Gloria allá adentro una semillita o algo que dijera, hey, yo quiero hacer coaching, yo me quiero preparar porque yo quiero cambiar vidas. Sí, como te comento, Germán, tú lo dijiste, fue en el 2011, 2010. Yo veo en ese momento una entrevista en un programa muy famoso en su época, no recuerdo cuál era. Sí recuerdo la persona que estaba entrevistando, en ese momento era Alejandra Llamas.
Ella hablaba justamente, tiene varios libros, siempre ha sido una ardua lectora, entonces siempre cuando había alguien que estaba hablando, acuérdate que en el 2011 no había tantas redes sociales, no estábamos tan enterados como ahora, y fue como, me llega el libro, lo compré, lo adquirí, lo leí, vi que ella estaba en una entrevista y justamente le escuché hablar del coaching, le escuché hablar de lo que se trataba, de la forma empresarial, como tú dices, y es así como yo decido estudiar en la Escuela Interamericana de Coaching en México. Me preparo en esa parte. El primer año obviamente es un momento principiante, y cómo de repente me fui encontrando más, porque acuérdate que en la vida, y hablamos del duelo, de lo que estábamos diciendo, de cuando yo dejo el atletismo, y obviamente todo ese cronograma de tiempo, todo ese tiempo donde no hacía lo que usualmente hacía desde muy pequeña, encontré nuevamente como darle sentido, no a mi vida, sino que darle sentido de lo que yo podía hacer más por las demás personas, sabiendo que cada quien tiene sus competencias, su experticia, su historia de vida sobre todo, porque todos tenemos una historia de vida. Y es así como llego justamente al máster. Fueron 4 años de estudio, de encuentros. Viajé a Sonora, México, donde justamente me gradué. Al frente, imagínate, en ese momento ya estaba en el 4.º año y había que preparar, todos los graduantes o los que se iban a graduar tenían que preparar un taller, y ese taller dárselo a los demás coaches, no solo principiantes ni avanzados, sino que también ya eran máster o ya tenían un camino recorrido. Yo recuerdo, yo tengo fotos de ese momento, yo estaba nerviosa, y quizás ahí recordé mucha parte de cuando yo competía en el atletismo, cuando todo el mundo está a la expectativa, porque las pruebas que son de campo, llámense los lanzamientos, martillo, jabalina, bala, disco y los saltos, son de muchas expectativas, porque todo el mundo te está observando en el salto, todo el mundo te está viendo. En cambio, las distancias, pues la velocidad sabemos que son 10 segundos y rapidito pasó. Entonces era como volver a ese momento donde decías, Gloria, estás contigo misma, tienes el conocimiento, te has preparado todo este tiempo, lo has estudiado, has estado en encuentros, has estado en los seminarios, has estado pues siempre en ese vaivén. Y es así como lo logro. Creo que fue muy gratificante, lo recuerdo en lo más profundo de mi corazón y sobre todo de mi parte mental, de decir, lo logré. Y es así como obviamente preparo toda la parte, ya de regreso a El Salvador, a hacer toda la parte del servicio a las empresas, ¿verdad? En diferentes programas, diferentes sesiones, tanto grupales como individuales. Pero lo interesante, Germán, que esto no para aquí, porque obviamente tengo otras certificaciones que son ad hoc justamente a la parte que tiene que ver con toda esta magnitud. Y luego, como tú dices, uno ya lo pone en práctica de acuerdo a su experticia. Si el deporte no fuera mi experticia, o más bien ya en la parte dirigencial, digámoslo así, donde hace poco pues estuve en la federación y todo lo que tú ya me vas a preguntar, fue esa parte de cómo nosotros, como mujeres, pero también como caballeros, podemos estar al frente y liderar en base a todas nuestras competencias. Y por eso el coaching para mí fue encontrarme. Yo soy ingeniera industrial de formación, imagínate el lado racional, el lado tierra, el lado números, que a veces se vuelve un poquito antipático, porque tú les preguntas a los niños, ¿te gusta la matemática? Y te dicen no. Pues la mayoría. No. La mayoría. Hoy creo que ha cambiado un poco eso, sí. Pero antes yo recuerdo que era como las mujeres no estudian ingeniería, o no hay muchas mujeres dentro de estas carreras, ingeniería química, civil, eléctrica. No lo habían. Hoy sí hay muchas. No. Hoy sí hay muchas, y que me alegra. Sí. Entonces creo que ese fue otro reto. Como tú decías, en aquel luto lo estudié. Luego dije, ok, vamos a pasar del lado emocional, del lado mamífero, entender la empatía, entender cómo somos seres que estamos dentro de un colectivo y nos conectamos, y es ahí donde despuntamos y pues nace Integrando Espacios, que es la empresa a la cual se dedica justamente a las intervenciones dentro de las empresas y organizaciones de forma grupal o de forma colectiva, con sesiones 1 a 1 o sesiones grupales, de acuerdo a la técnica.
Entonces es muy abierto. A mí me encanta hablar de eso. Claro, bueno, quiero agradecer como siempre a los que se han conectado con nosotros a través del Facebook y nuestra cuenta Nación Artline, o nos han visto en nuestro canal de YouTube como Nación Artline. Gracias por estar ahí. Comparte este contenido. Mire, a más de alguien le va a servir, le va a funcionar. Y este es el objetivo principal de Embajadores Artline Podcast, que el contenido sea positivo y llegue a muchísima gente gracias a Beto Internacional, que son los productores y los de la idea original de esta innovación digital, porque dentro del rubro, como Artline, pues somos los primeros en digitalizar este tipo de programas y llegar con este tipo de contenido. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por reaccionar o comentar este contenido. Gloria, cuando usted está preparando, y quiero entender esta parte como coach, cuando usted prepara un tema X para una empresa o para una institución, ¿tiene que haber internamente alguna inspiración? ¿Tiene que estar emocionalmente equilibrada, dijéramos, y algún tipo de inspiración en Gloria para ponerse a sentar, para sentarse y escribir? ¿Tiene que encontrar su momento? Sí, encontrar el momento siempre es justamente, yo lo llamo, aparte que bueno, siempre hago mi parte de entrenamiento físico, también mi entrenamiento mental, porque obviamente todos los días me cargo de emociones, me cargo de situaciones, me cargo de acá. Y cuando justamente hay que trabajar por una empresa donde ella o las personas te están dando la confianza para que tú veas, es como cuando tú llegas, y lo voy a decir así, es como desnudar justamente lo que está ocurriendo en tu observación como coach. Y muchas veces eso duele. No me duele a mí, le duele a la persona, porque le estoy diciendo, siendo un espejo, diciéndole justamente esto y esto está pasando. Entonces, la forma en como cuando uno hace esa reflexión, escribe el tema, obviamente hay procesos, porque no es solo llegar y hacer la intervención, no. Es parte de hacer un diagnóstico, porque la persona me puede contar un cuento, tú me puedes decir, Germán, esto está pasando en mi empresa, eso estoy viendo y acá. Pero cuando yo llego, veo totalmente en la escena totalmente diferente, o el cuento que tú me has contado no es ese cuento. Entonces comienza ese trabajo de una forma introspectiva, mía en el sentido, pero también para la persona o para la empresa, en el sentido, ok, vamos a empezar a desarmar este muñequito lindo, en el sentido que te va a doler, que te voy a arrancar a lo mejor un dedito que está por ahí, nos está molestando, o no un dedo, nos está molestando algo que está dentro. Una espinita y una astilla metida en la palma de mi mano. Exactamente, una astilla metida en la palma de tu mano, eso está ahí, te está doliendo, y ahora vamos a ver cómo lo podemos sacar de una forma que sí te va a doler, pero el proceso lo vas a vivir tal cual, que vas a evolucionar, te vas a transformar. Entonces, es así también todos los días para mí, todos los días, Germán, es volverme a encontrar, es volverme, obviamente soy un ser humano, lloro, río, disfruto, me enojo, tengo ira, y de repente es como, ok, voy a hacer este tema, y el líder tiene que saber que tiene que sacarse todo, es como vaciarse, porque obviamente vas a estar al servicio de las personas, y eso para mí es muy importante, es parte de la ética también de las 10 competencias de la International Coach Federation, o la ICF. Claro, y además que creería yo que aunque el tema pudiese ser el mismo, dijéramos, el tema que usted va a desarrollar pudiera ser el mismo, pero para cada empresa, según lo que hagan en la empresa y según las personas, la manera de aplicarlo o la manera de exponerlo puede ser distinta. Totalmente distinta, tú lo has dicho. Por ejemplo, si estamos en plumones, crayones y todo, para mí es la creatividad. Yo quiero ver creatividad en el sentido, sé que pues las conversaciones van a ir en base a mucho de construcción, mucho de hacer y qué tal aquí el color. En cambio, cuando vamos a otra empresa que se dedica, por ejemplo, a la auditoría o la rigidez, o hay que estar los números, las conversaciones cambian. Entonces hay que saber, el coach tiene que saber
navegar por esa y adaptarse. Y regresamos al deporte, la adaptabilidad en el momento cuando no lograba lo que quería, no obtenía el resultado o la marca que yo quería, y cómo de repente hacía una reflexión, no catarsis, porque catarsis es justamente sacarme todo lo que fuera, porque hay cosas que hay que rescatarlas, hay cosas buenas dentro de lo malo, y eso es justamente lo que no vemos. Entonces es bien interesante desde que te contactan, llegas, observas, ves a la persona. Siempre pasa que al líder se le dice, ok, líder, tienes que estar dentro del evento. Hay líderes que lo han hecho y lo han hecho espectacular, pero también hay otros que necesitan trabajar más esa parte. Y es ahí cuando uno dice, ok, esto es lo que necesitas. Obviamente no es una varita mágica, es un proceso como toda la vida, como el deporte, que llegas a un momento, comienza a despuntar, vas creciendo. Y la semana pasada yo estaba en una conferencia igual con mujeres espectaculares de México que han roto procesos dentro del deporte, dentro de México, para olímpicos o olímpicos. Y alguien decía, uno puede ser nato o innato en el deporte, todo de acuerdo el desempeño que tú le pones. Obviamente si sos nato, tienes una ventaja espectacular. Y claro, creo que ahí fue cuando yo me di cuenta, dije, ok, Gloria, lo haces bien, te va bien, te gusta esto y seguimos. Y es por eso que estamos hasta estos niveles, digamos, o estas esferas. Bueno, ya para terminar, Gloria, ¿qué significa que en la página de un periódico, tanto impreso como digital, diga Gloria Ramos, una de las mujeres más influyentes de Centroamérica? ¿Qué significa eso para Gloria? Nuevamente, y creo que respiro profundo, hermano, porque es un compromiso mío. No significa que todos los días tengo que estar en esa perfección, no, sino que significa en esa excelencia, en el sentido de que obviamente va a ser como una montaña rusa. Estoy un momento arriba entendiendo muchas cosas, pero de repente me puedo encontrar abajo reconstruyendo pedazos o volviendo a encontrarme. Eso fue de las 100 mujeres más influyentes de Centroamérica de la revista Forbes. Fue algo que cuando yo lo vi impactante, es decir, ok, nuevamente el compromiso crece, es como cuando te miraban saltar y decir, ¿va a pasar la vara o no la va a pasar? O si va a representar a El Salvador o no va a ganar la medalla o qué está haciendo. Nuevamente viene esa parte, pero hay algo que también me llena, es justamente esa valentía. Yo era de las personas, quizás antes del 95, todavía pequeña, que se sentaba atrás. Obviamente los profesores de repente te dicen, tú siéntate aquí, pero si vamos a un lugar, a mí me sentaba atrás. Ahora soy en la primera fila, donde quiero estar sentada y quiero estar en el momento, quiero estar aprendiendo, quiero estar en esa constante de evolución, porque siempre estamos evolucionando. La Gloria de ahora no es lo mismo hace 10 años, nadie es igual hace 10 años. Y cuando estamos en esa planación, tenemos que entender que hay que subir, como dice el piloto en el avión, estamos a 10.000 pies, vamos a 25.000 pies, y vamos a una velocidad que de repente no sabes quién te va a detener. Puede ser tú mismo, pero lo ideal es que continúes. Bueno, Gloria, quiero agradecerle su tiempo. Pues entiendo que pasa muy ocupada, igual viendo sus empresas, viendo pues el coaching que hace con otras empresas también, y a pesar de eso pues nos dio un espacio. Quiero decirle que agradecemos su tiempo y que nos haya permitido platicar con usted, conocerla un poquito, y para conocerla más, ¿a dónde podemos buscarla en redes sociales? Sí, me encuentran en Instagram como Creciendo con Gloria Ramos, también en Facebook Creciendo con Gloria Ramos. Para mí, Germán, ha sido un verdadero placer. Siempre que cuento mi historia, es decir, me siento retada porque ¿qué me van a preguntar? ¿Qué voy a decir? Pero es parte de la autenticidad también, porque así como hay aciertos, hay desaciertos, y es parte de la vida. Gracias de veras por esta invitación. Bueno, quiero decir que a Gloria yo la conocí en Zona 10 AM, que es el programa que tenemos en radio junto a Guillermo Maldonado, y ahí pues ella llegó como invitada, donde también desarrolla temas
de superación personal y hablamos de todo tipo y honestamente a mí me capturó desde el primer momento y no dudamos en que así como Diario El Salvador ha hecho un reconocimiento haciendo una nota, pues nosotros también humildemente hacerlo acá en este podcast a donde esperamos dejar un legado y que en cualquier momento su hija, su familia, mucha gente pueda ir a nuestro canal de YouTube y ver las veces que quieran esta entrevista y saber que Gloria es una de las mujeres influyentes de Centroamérica, es salvadoreña y es parte de este círculo y ahora parte de esta familia como embajadora Artline. Así que muchísimas gracias, Gloria. Gracias. Y yo los dejo con mi mantra, agradecer el pasado y sobre todo vivir el presente. Excelente. Gracias por permitirme ser embajadora Artline. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Como siempre lo decimos, cada semana hay un podcast nuevo. Cada semana lo hacemos en vivo a través del TikTok Live, pero también gracias a los que se conectan en nuestro canal de YouTube o en nuestra cuenta de Facebook. Y si ven por ahí un Reels o ven por ahí una historia en cualquiera de las redes, compártala, coméntela, reaccione de cualquier manera, nos ayuda. Porque de esa manera, pues el algoritmo ahí de las redes nos replica y nos ve más gente y más gente y más gente. Yo sé que este contenido tiene que llegar a muchísima gente. Gracias, nos vemos y nos escuchamos en una edición más de Los Embajadores Artline. Hasta la próxima.